Buenos días. Agradecido al Señor por una vez más, quiero bajar el volumen por si me entra alguna llamada, no me interrumpa. Bueno, el Señor le bendiga a todos ustedes, hermanos, hermanas. Gracias, muchas gracias a mi amado Señor por su fidelidad, por su sostén interior, por su sostén exterior. Gracias al Señor por su inmenso amor con que nos ama y por causa de Cristo, la cabeza del cuerpo. Gracias le doy al Señor por estar una vez más frente a esta cámara de Facebook o del celular para poder predicar un poco la palabra de Dios para el perfeccionamiento de los santos. Bueno, hermanos, mi nombre es Pastor Ramón Encina, y contento de poder estar una vez más con todos ustedes. Vamos a hacer una oración, un abrazo y un beso fuerte a mi amada esposa y a mis hijos. Vamos a hacer una oración y vamos a comenzar trazando la palabra del Señor hasta donde el Señor nos da. Amén. Señor, te doy gracias por este nuevo día que tú nos das para poder estar delante de tu presencia. Bendice a todos los hermanos y hermanas que van a escuchar tu mensaje para la edificación, a fin de que podamos, Señor, llegar a la plenitud de la fe y de un varón perfecto, a la medida, a la estatura de Cristo. Bendícenos, ayúdanos en esta mañana. Señor, ponemos todo bajo tu control, aunque tú tienes el control de todo nuestro ser. Señor, ya te hemos entregado toda nuestra vida a ti, Señor, porque creemos con todo nuestro corazón que en tus manos es el mejor lugar donde podemos estar. Bendícenos, ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias le damos al Señor. Y estamos hablando sobre la vida de Abraham, ¿se acuerdan? Y bueno, empezamos a hablar sobre el capítulo 15 de este libro maravilloso, el desarrollo de la vida de Abraham para nuestra instrucción, ¿no? Yo creo que estamos hablando de la parte práctica de la fe de Abraham, ¿no? Él ya creyó en Dios, que es la parte provisional, creyó y salió de Ur de los Caldeos, y de ahora esa fe va siendo práctica en la medida que él va creciendo en fe, que él va caminando en fe, ¿no? Y bueno, y entonces la fe se va desarrollando, porque la fe es como un músculo que tiene que desarrollarse, que tiene que ser ejercitado para poder el brazo poder extenderse con fuerza, con poder, ¿no? Así podemos tomar todo aquello que Dios dice que es nuestro. Entonces, es muy importante el desarrollo muscular para que nosotros podamos apropiarnos de todo lo que Dios nos ha dado en Cristo. Y bueno, y Abraham pregunta, ¿no?, a Dios, ¿qué me darás?, ¿no? En el versículo 2 creo que está eso. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo que ando sin hijo? ¿Vio? Y acá muchos pueden interpretar que Abraham decayó en la fe, porque Dios ya le había prometido, ¿no?, que iba a tener un hijo y que iba a ser como numerosa su descendencia, como las estrellas del cielo y como los granos de la arena en la playa del mar, ¿vio? Pero él acá reclama esa promesa y está dentro de la fe, dentro de la voluntad de Dios. Él reclama eso. Él quiere, porque eso es lo que su corazón está deseando, ¿vio? Está deseando lo que Dios le prometió a él. Y entonces le habla a Dios él y le dice: ¿qué me darás? Dice que ando sin hijos, como haciéndole
humanamente hablando, haciéndole recordar a Dios la promesa que le había hecho, aunque Dios siempre tiene muy en cuenta lo que Él nos ha prometido. Entonces, nosotros vemos que Abraham dice en el versículo 2, ¿qué me darás? Él dice así, ¿qué me darás? Y él desea algo que está latiendo en su corazón. Él desea que Dios cumpla con lo que le había prometido, ¿no? Él desea un favor de Dios y él no puede esperar más, ¿no? Porque su corazón lo desea. El corazón de Abraham quería ese hijo, quería esa descendencia, ¿vio? Y Abraham creo que ya en ese tiempo ya tenía como 75 años, Abraham, ¿vio? Cuando Dios le prometió un hijo a él. Y entonces él sale por su boca lo que había en el corazón de él. No sale por su boca lo que había en su corazón, lo que era su recompensa. Y entonces le dice, ¿qué me darás viendo que no me has dado simiente? En el versículo 3. Él quiere un hijo, él quiere ser fructífero, ¿no? Él no quiere ser fructífero de otra manera, él quiere ser fructífero conforme a lo que Dios le había prometido. Como el Señor le había prometido previamente, desciende Abraham como el polvo de la tierra. Disculpe, hermana, desciende como el polvo de la tierra y vemos que Abraham está en orden divino al pedir esto. Bueno, entonces vemos que la fe se desarrolla, la fe nuestra y la fe de Abraham se desarrolla según caminamos en la fe. Nosotros tenemos que ir caminando, creyendo lo que Dios nos prometió. Tenemos que creer, ¿no? Y en esa medida, en ese ejercicio, caminamos un ejercicio a caminar. Entonces, en ese ejercicio se desarrolla la fe, ¿no? Cuando caminamos, nosotros hablamos con Dios. Eso es lo que significa. Caminar en la fe significa hablar con Dios. Caminar en la fe significa creerle a Dios, ¿no? Confiar en Dios, ¿no? Caminar en la fe significa hablar con Dios y escuchar lo que Dios nos dice a nosotros, ¿no? Eso es caminar en la fe. Y Dios muchas veces nos habla, muchas veces, siempre nos vive hablando el Señor. Lo que pasa es que nuestros ojos del entendimiento no están abiertos o nuestros oídos no están circuncidados. Y entonces no podemos ver a Dios hablando con nosotros. Dios nos habla a través de los ministros que Él estableció en la iglesia, ¿no? Él estableció 5 ministerios en la iglesia por el cual Él nos habla a nosotros, ¿no? Eso dice en Efesios capítulo 4, versículos 11 y 12. Bueno, y entonces, qué hermoso es escuchar, inclinar el oído a la voz de Dios. Alabado sea el Señor. A la voz del predicador, a la voz del pastor. Qué lindo porque estamos creyendo que Dios nos habla. Y cuando Dios nos habla, se cumple, ¿no? Se cumple lo que Él nos habla. No serán un día, no serán dos. El tiempo de cumplimiento de la palabra está en la voluntad de Dios. Entonces, y ahora nosotros quedamos perplejos, por así decirlo, ¿no? Con Abraham, porque él creyó la promesa, ¿no? Pero Abraham caminaba con Dios y Abraham creyó en Dios. ¿Qué creyó Abraham? Que Dios era su porción, que Dios era su proveedor, que Dios era su esperanza. Todo estaba en Dios. Entonces, nosotros haremos lo mismo que Abraham hizo. Tomaremos la gracia como
el medio por el cual nosotros podemos alcanzar todas las promesas de Dios? Haremos como Abraham hizo, tomaremos la palabra de fe, no que se nos fue dada a nosotros para alcanzar todas las promesas que Dios nos ha dado. Bueno, eso está en cada uno de nosotros, porque todo eso es para nosotros también. Sabemos que la experiencia de los años, ¿no?, nos va dando victoria, nos va haciendo comprender, ¿no? Dios a veces desciende sobre nosotros, sobre nuestra pequeña fe. Él desciende ahí y Él tiene paciencia. ¿Vio? Él nos impacienta, pero tiene una paciencia tierna, ¿no?, tierna, comprensible. Y en la más leve insinuación de nuestra fe, ¿no?, de nuestra apropiación a su promesa, ¿no?, en la más leve, en una fe pequeña, Dios se agrada de nosotros. Por eso la fe es en la medida de nuestro crecimiento, o mejor dicho, del crecimiento de la vida de la nueva creación que está en nosotros. Nosotros no crecemos, ¿no?, porque físicamente, en el sentido para agradar a Dios, sino que lo que va creciendo en nosotros es la vida de fe que Dios nos ha dado, ¿no? La palabra de Dios, cuando decimos que la palabra de Dios va creciendo en nosotros, estamos diciendo que la palabra de Dios se hace una realidad en nosotros, ¿no? Porque en la medida que va creciendo la vida, vamos experimentando la realidad de esa vida manifestándose a través de nuestro cuerpo humano. Entonces, Abraham es, ¿cómo le voy a decir? Abraham no es perfecto en la fe, todavía. Abraham recién está caminando por fe, está dando los primeros pasos. Y Dios entiende eso, Dios entiende cuando una persona está dando los primeros pasos en la fe. Vio que va a tener algunos yerros, ¿no?, que va a tener algunas fallas esa persona, pero Dios tiene paciencia, y una paciencia tierna, una paciencia de padre, ¿no?, amoroso, tierno. Y Dios siempre se va a compadecer de aquel que fracasa en alguna medida, pero estando en la fe. No es que la fe fracasa, lo que fracasa es la persona, ¿no? La fe nunca fracasa. Entonces, vemos que Abraham pidió un hijo. Y cuando Abraham pidió un hijo, Dios lo sacó afuera de donde estaba. Se ve que estaba dentro de la carpa, ¿vio? Y fíjese que eso es una interpretación. Habla afuera, lo sacó afuera. Trató con él personalmente, ¿no? Póngale que dentro de esa carpa hubieran más personas, pero él lo sacó afuera a él solamente. Y a veces Dios nos aparta a nosotros del resto para mostrarnos cosas personales, ¿no? Pero para eso nos saca. La carpa, dijimos, en la iglesia, ¿no? Y Él nos aparta a veces, no nos saca, sino que nos aparta para mostrarnos algo que, conforme a la fe que Abraham tenía, podía entender. Él podía entender lo que Dios le iba a hablar, por eso lo sacó a él. Tal vez el resto no lo hubiera entendido, pero Abraham sí. Y él le trajo afuera y le dijo, en el versículo 5, le dijo: mira ahora hacia el cielo y cuenta si puedes el número de las estrellas. Dice, así será tu descendencia. Mire, fíjese, así serás tu descendencia, ¿no? Qué hermoso cuando Dios nos muestra algo personal, ¿no? Algo que quiera hacer con nosotros personalmente, ¿no? Muchas veces Dios nos alienta personalmente, como en el caso de Abraham.
Y lógicamente que si lo sacó afuera y miró al cielo y vio las estrellas, seguramente que era un momento de noche era, no era de día, era de noche. Y eso habla de la condición de Abraham, del temor que Abraham tenía, ¿no? Estaba pasando por una lucha. Y Abraham contempló las estrellas, ¿no? Él las contempló. Esa maravillosa visión que muchas veces nosotros hemos contemplado en los viajes misioneros. ¿No? En los viajes misioneros yo pude ver, ¿no? Lugares donde no había luz, no luz del día, de eléctrica, ¿no? Donde no había lámparas que iluminaran el lugar, sino que la noche era iluminada por las estrellas del cielo, ¿no? Es algo precioso, maravilloso ver esas cosas. Y están en su estado caído. Imagínense cuando se manifieste su gloria. Y bueno, pero me maravilló. Como cualquier persona que ve las estrellas en los montes, vio en las sierras, usted ve las estrellas iluminar todo ahí. Y es precioso. Mira ahora el cielo y cuenta si puede el número de las estrellas, ¿no? Y Abraham contempló esa visión. Alabado sea el Señor, ¿no? Porque las estrellas en multitud estaban salpicando el cielo. Ahora, ¿qué le estaba mostrando Dios al mostrarle las estrellas? Yo creo que él estaba, porque Dios le predicó a Abraham el Evangelio de la gracia por medio de la naturaleza. No, por medio de la naturaleza le estaba dando a entender el Evangelio de la gracia. Que su descendencia iba a ser tan numerosa, y así es el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es tan numeroso, millones y millones y millones de estrellas es lo que lo conforman, entre comillas estrellas, lo que conforman, y con su gloria, ¿no? Porque las estrellas fueron creadas por Dios y tienen a Dios ahí también. En su luz tienen a Dios. Y él las pudo ver, ¿no? Así será tu descendencia, le dijo. Si la puedes contar, así será tu descendencia. Pero no se pueden contar. No se pueden, son tantas, millones y millones y millones. Y uno dice, tantas generaciones han pasado. ¿Cómo vamos a entrar todos en el cielo, tantas generaciones? Y usted porque nunca miró las estrellas que están sostenidas en el cielo, por Dios. Billones y billones de estrellas. No llenan ni siquiera un 10% todas las generaciones que pasaron para ocupar el lugar allá en el cielo. Es una interpretación. Gloria al nombre del Señor. ¿No? Y acá viene algo maravilloso en el versículo 5, ¿no? Que dice que Abraham creyó y le fue contado por justicia. Le fue contado, fue añadido. Ese creer que él tuvo le fue añadido como justicia práctica, no como una justicia práctica para él. Porque él ya era justo por haber creído. Él creyó cuando salió de Ur de los Caldeos, ¿no? Pero ahora se le contó, se le añadió, dice, por haber creído lo que Dios le había prometido, se le añadió, ¿no? Y no solamente eso, porque para que Abraham hubiera creído que Dios iba a cumplir con su promesa, él tuvo que haber caminado con Dios de Ur de los Caldeos hasta aquí. Y él vio en ese caminar de la fe, él vio que Dios nunca le falló. Él le dio, aun cuando descendió a Egipto, ¿no? Él vio a Dios ahí, guardándolo y guardando a Sara, que no se enredara en una relación con el rey de Egipto, ¿no? Y lo enriqueció más que cuando había descendido
lo hizo subir al altar. Y bueno, y todas cosas maravillosas Abraham pudo ver con Dios, ¿no? Entonces, para llegar a este punto de ser declarado justo, ¿no? Porque dice, y Abraham creyó a Jehová y le contó, y él le contó por justicia, Dios le contó por justicia. ¿Vio? Ya es una justicia práctica, una justicia que se podía ver en él, que se podía palpar en él. Él verdaderamente en este punto, él creyó en Dios. Este es el punto. Él creyó que Dios le iba a proveer un hijo. Lo creyó con todo su corazón. Y le fue contado por justicia. ¿Vio? Entonces, nosotros tenemos que imitar a Abraham en este sentido. Tenemos que creerle a Dios, a pesar, ¿no?, de la esterilidad que muchas veces manifestamos, ¿no? Tenemos que creer que Dios no va a ser fructífero a nosotros. Porque nosotros necesitamos ser fructíferos para Dios, ¿no? Y ahí habla de los frutos del Espíritu que habla en Gálatas capítulo, creo que capítulo 5, ¿no? Donde dice que el fruto del Espíritu es, y bueno, 2 puntos, y después habla del carácter del fruto, ¿no? Es amor, es fe, paz, benignidad, bondad, templanza, y eso tiene que dar a la luz. Se le fue contado, dice que él le contó por justicia, ¿no? Por justicia. Se le contó como una manifestación que tuvo Abraham. Él manifestó la justicia de Dios. ¿Cuándo? Cuando creyó a Dios. Muchas veces relacionamos la manifestación con la justicia, con hacer algo, con las obras de justicia, ¿no? Pero la fe de justicia, ¿no?, se nos cuenta a nosotros cuando creemos. Y ese es el primer fruto. Digamos, creemos a Dios. Ahí somos declarados justos nosotros, como Abraham. Entonces, fíjese qué precioso. Y esto habla el apóstol Pablo. Por supuesto que el apóstol Pablo habla sobre la justificación por la fe. Y acá, esta enseñanza que está acá en Génesis, está respaldado por Romanos capítulo 3. ¿No? Perdón, en Romanos capítulo 4, versículo 3. Gloria al nombre del Señor. 4:3. Vamos a leerlo. Romanos capítulo 4, verso 3. Dice así la palabra del Señor, para que aquellos que no conocen el pasaje, dice, porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y perdón que está un poco mi Biblia, y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Entonces, para que nosotros podamos ser declarados justos, tenemos que creerle a Dios. Tenemos que creerle a Dios. Ahora, la simiente que Abraham, o la simiente de Abraham y las diferentes simientes que hubieron, ¿no? Más o menos, digamos, las otras simientes podrían ser sus... la simiente de Abraham y las otras simientes son, de alguna manera, podríamos decirlo, familiares. Ellos nos representan a todos nosotros, esa simiente. Bueno, Isaac fue más bien una figura de aquella gran simiente que fue Cristo. ¿Por qué? Porque ese es el hijo que Dios le había dado a Abraham, a Isaac. Porque no está escrito en Gálatas 3:16, ¿no?,
Él no dijo, y a la simiente como fuera de muchas, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. ¿No? La simiente de Abraham era Isaac. Eso es lo natural. Pero la simiente en lo espiritual era Cristo. ¿Vio? Bueno. Y nosotros estamos interesados por la simiente espiritual. Y acá hay algo más que Pablo enseña. Y él nos enseña el tipo de la simiente de Abraham. Pero es la simiente espiritual, no la simiente carnal, en la cual Dios está interesado. Pero hay una línea terrenal también, que viene de Isaac. Pero la celestial es la más grande que la terrenal. Es la más exaltada. Porque esta simiente celestial tiene un llamamiento hacia arriba, ¿no? Hasta que todos nosotros hayamos llegado, trasladado a nuestra patria celestial. Y vamos a llenar todos los cielos. Todos los cielos va a ser llenado con la simiente celestial. Entonces, hasta lo sumo, vamos a llenarlo todo. Con Cristo, por supuesto. Pero la simiente terrenal no puede entrar en su herencia todavía. Entonces, cada bendición para Israel y para el mundo dependen sobre la simiente celestial. Porque Dios no puede consumar ninguno de sus propósitos hasta que Cristo tenga su novia, su esposa, su iglesia, así como su cuerpo. Porque si bien Cristo fue colocado como cabeza de todo, pero a Cristo le falta el cuerpo, y el cuerpo es la iglesia, y la iglesia son millones y millones y millones de hermanos. Y todo lo que tiene que establecerse en el gobierno de Dios en la eternidad que viene, no se puede hacer sin el cuerpo de Cristo. Es decir que Dios tiene fijados los ojos en lo celestial, en que Cristo pueda tener su cuerpo para poder establecer la eternidad, ¿no? El problema no es que Dios se retrasa en llevar a cabo su propósito. En nosotros ponemos palos en la rueda. ¿Quiénes nosotros? Nosotros los hijos de Dios. Ponemos en el plan de Dios, ponemos palos en la rueda. ¿Por qué? Porque nosotros en vez de estar ocupados, ¿no?, en las cosas espirituales, estamos ocupados en las cosas materiales. Eso hace que Dios retrase su propósito, porque otra vez Dios tiene que comenzar con una generación lo que no terminó con nosotros. Cada generación llega hasta un punto y se queda ahí. En vez de seguir avanzando con Dios para que Dios pueda terminar su obra en el cuerpo de Cristo, entonces nosotros hacemos que Dios retrase su obra, porque Dios tiene que esperar una nueva generación para poder seguir perfeccionando, ¿no?, la obra que Él quiere edificar, que es el cuerpo de Cristo, la iglesia. Pero usted no va a ver iglesias que hablen sobre este tema de la gracia, ¿no?, sobre el supremo llamamiento. Usted no va a ver iglesias que estén ocupados en ganar a Cristo. Usted no va a ver iglesias donde estén ocupados en la transformación de vida, en la conformación de vida, ¿no? Usted va a ver iglesias, muy pocas iglesias que viven por la fe, que creen a Dios. Muy pocas iglesias en este tiempo se separan del mundo para que Dios pueda obrar su obra perfecta en la iglesia o en el cuerpo de Cristo. Entonces, Israel es la bendición de Dios para el mundo.
Pero Israel depende de la iglesia en este tiempo. Israel depende de la iglesia. Hasta que la iglesia no sea formada, no sea edificada como una obra primorosa, ¿no? Israel no va a poder ser bendición para el mundo. Y entonces nosotros vemos aquí, en todo lo que hemos presentado hasta este punto, vemos la primera garantía que Dios le dio a Abraham, su descendencia, ¿no? Le prometió ese hijo, le va a dar un hijo, por supuesto. Y Abraham tenía que creer eso, tenía que creer que lo que Dios le había prometido, él lo iba a cumplir. Porque Dios no es como el hombre que miente, ¿no? Que engaña. Dios no miente ni engaña. Él cuando promete, lo promete y lo cumple. Entonces, confiar en Dios. La persona que vive por la fe confía en Dios, en todas sus promesas, ¿no? En todo lo que Él nos prometió en Cristo, nosotros tenemos que confiar en Él. Y eso no viene de la mañana a la noche, eso viene a través de los años, a través de que los ojos de nuestro entendimiento son abiertos, que vamos comprendiendo la palabra, el propósito de Dios, viene a través de eso. La segunda garantía que Dios le dio a Abraham es positiva, por ejemplo, por supuesto. Dice que él va a heredar la tierra de Canaán, ¿no? Así le dijo. Y el Señor dijo, yo soy el Señor que te saqué de Ur de los Caldeos para darte esta tierra para heredarla. En el versículo 7 del capítulo 15. Y acá provocó en Abraham una cuestión, otra cuestión. Él dijo, Señor Dios, ¿de qué manera conoceré que la heredaré? ¿Vio? Otra pregunta hizo Abraham. ¿Qué señal tengo yo para saber que la voy a heredar? Dice Abraham. Y el Señor está complacido en darle. Él está complacido en darle y en responderle. No con palabras solamente, sino con hechos. Y Él pone los símbolos, el Señor, pone los símbolos, las sombras, de Cristo antes de Él, ante la presencia de Abraham, ¿no? Como su herencia, como su prenda de herencia, por así decirlo, ¿no? Y dice, tómame una ternera, le dice en el versículo 9, tómame una ternera de 3 años, un macho cabrío de 3 años, y un carnero de 3 años, y una tórtola y un palomino, le dice Dios a Abraham. Y todas estas son figuras de Cristo, son una sombra y tipos de Cristo, todo esto, ¿no? Y esto Él lo tenía que sacrificar. Entonces, esto estaba representando, estos animales sacrificados, estaban representando a Cristo en su muerte, ¿no? Entonces, la garantía de que nosotros vamos a heredar todo lo que Dios nos prometió a nosotros es el sacrificio de Cristo, ¿no? Cristo murió y Dios sobre ese sacrificio, Él va a cumplir con lo que nos prometió. Él no cumple con nosotros porque nosotros hagamos buenas obras, ¿no? Él no va a cumplir su promesa con nosotros porque nosotros seamos fieles. Él va a cumplir con nosotros lo que nos prometió porque el cordero fue sacrificado, ¿no? El carnero fue sacrificado, porque Cristo fue sacrificado. Por eso Él va a cumplir su promesa con nosotros y ahí está la garantía de que nosotros vamos a heredar. Vamos a heredar nosotros. Si nos mantenemos en la fe, en esa fe verdadera, si la fe se desarrolla en nosotros, podremos nosotros alcanzar
a creer que realmente Dios va a cumplir con nosotros. No tiene que haber una duda. Y si hay una duda, la vencemos por medio de la fe. No, Dios prometió. Y Él puso a su Hijo como garantía de que iba a cumplir esa promesa que nos hizo. Porque la garantía de que Dios va a cumplir con nosotros no son nuestras obras, no son nuestros buenos comportamientos, no son nuestra fidelidad. La garantía de que Dios va a cumplir con nosotros es que el Cordero fue sacrificado, que Cristo fue sacrificado. Juan capítulo 1, 29 dice, aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ahí se consumó la figura. Ya era la realidad ahora. Figura de Cristo, son todas figuras de Cristo. ¿No? Porque la muerte de Cristo fue para nosotros un olor fragante. Si bien fue terrible la muerte de Cristo, si bien fue algo que nos quebrantó el corazón, nos dividió, por así decirlo, no de dolor, pero también hay un olor suave. ¿Por qué? Porque es a través de ese sacrificio que Dios va a cumplir su promesa con nosotros. Entonces, ¿dónde está la garantía de que nosotros vamos a heredar? ¿Dónde está la garantía de la vida eterna? ¿Dónde está la garantía de la inmortalidad? ¿Dónde está la garantía de que vamos a recibir un cuerpo resucitado, ¿no?, y glorificado? ¿Dónde está la garantía? La garantía está en que Cristo murió. Cristo murió por nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Ahí está nuestra garantía. La garantía no está puesta en nuestra conducta, en nuestra fidelidad, en nuestra consagración, en horas de oración, en horas de ayuno. Si bien todas esas cosas tenemos que practicar, porque es parte de la nueva vida, pero no es por eso que Dios va a cumplir con nosotros lo que nos prometió. Él va a cumplir con nosotros por medio de la muerte de Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. ¿No? Qué maravilloso, ¿no? Y gracias a Jesús. Porque nosotros nunca hubiéramos podido ganar nada de lo que Cristo, de lo que Dios si fuera por obra, no lo hubiéramos podido alcanzar nunca. Nunca hubiéramos alcanzado ni la vida eterna, ni la justificación, nada de eso hubiéramos alcanzado. Gloria al nombre del Señor. Y nosotros debemos darle valor a esto. Debemos darle valor si entendemos, ¿no? Entonces estamos confiados como león. Estamos confiados nosotros. Disculpe, voy a tomar una tacita de té. Ahora fíjese que estas tres bestias son animales domésticos. No son salvajes ni feroces, ¿vio? Devoradores. Estos animales no se resisten cuando tratan de capturarlos, sino más bien son dóciles, son nobles, son animales pacíficos, ¿no? Son voluntariosos, son servidores del hombre. Y que tuvieran cada uno 3 años, eso también tiene significado. Esto es una insinuación, el hecho de que tengan 3 años, y una insinuación del misterio de Cristo, de la personalidad de Cristo, ¿no? Porque dice que Dios se manifestó en carne. 2 de estos 3 animales eran hembras. ¿Y eso de qué habla? De la fructividad. Y mientras que la ternera, eso podría sugerir también a Cristo como el paciente siervo de Jehová, ¿vio? Como un siervo. Todo son figuras, no de Cristo. Entonces Dios escogió no animales salvajes,
no devoradores, no animales que no se puedan domesticar, sino que Él escogió animales dóciles para representar a Cristo, ¿no? Y ahora nosotros también, porque dice Dios que nosotros somos corderos y ovejas, ¿no? Y la oveja al lado del león, al lado de un oso, al lado de un puma, póngale, es un animal dócil, ¿no? Tranquilo. Y entonces, esto habla de Cristo y habla también de nosotros. Ahora, la cabra, por ejemplo, es otro animal, lo retrata vivamente como el sustituto de los pecadores. Porque también está la cabra ahí. Tómame una ternera de 3 años, un macho cabrío de 3 años, un carnero de 3 años, ¿no? Una cabra de 3. Eso representa, porque la cabra no es tan dócil. La cabra es, usted no sé si conoce las cabras, yo no las conozco mucho, pero lo poco que conozco es que ellas se suben arriba de la mesa, ellas le comen todo, le destrozan todo. Antes la gente tenía techo de paja, se subía arriba de los techos de paja, se comía el techo, hacía siempre daño. Entonces ese es un tipo de Cristo. No es que Cristo sea así, sino que eso representa, ¿no?, la naturaleza pecaminosa que Cristo tenía que llevar a la cruz. ¿No? Porque Él cargó sobre sí mismo la naturaleza del hombre viejo. Todo lo que el hombre viejo era, Él lo cargó y lo crucificó. Porque estos animales tenían que ser sacrificados. Un tipo de Cristo. Entonces, mientras el carnero, luego notado como el carnero de la consagración, o el carnero de la ofrenda por las transgresiones. Y acá la figura no es en su mansa rendición, sino como el agresivo, enérgico hombre santo, quien ha venido a hacer la voluntad del Padre. ¿No? Con la completa conciencia de lo que esto significaba para él. Él fue deliberadamente a la cruz. Él entregó su vida. Insistió en que ningún hombre podía tomarla, sino que Él la entregó por sí mismo, según eso habla Juan capítulo 10, versículo 18. Entonces, vemos las figuras en estos animales, la figura de la redención. Y están las aves, de las cuales había 2. Lo figuran como el uno celestial en 2 diferentes formas. La tórtola, lo que representa como morando con el hombre, ¿no? La tórtola representa eso. Un peregrino, un extranjero y un hombre de dolor como en una tierra extraña. Entonces, el palomino suministra el otro lado de la vida de Cristo, ¿no? El otro lado. Y sobre este sacrificio están garantizadas, fíjese hermano, fíjese la iluminación que Dios nos está dando, el entendimiento que Dios nos está dando en esta mañana. Sobre el sacrificio de Cristo, todos nosotros los que creemos, está garantizado que nosotros vamos a heredar lo que Dios nos prometió. Las promesas de Dios se van a cumplir en nosotros por el sacrificio de Cristo. Por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Eso nos lo dará la garantía. ¿Qué hace este conocimiento? Y nos llena de amor, nuestro corazón de amor para con Cristo, para con Dios. Porque nosotros nunca hubiéramos podido alcanzar los favores de Dios, nunca hubiéramos podido nosotros alcanzar serle agradable a Dios, nunca hubiéramos podido ser parte de su naturaleza divina, ¿no?, si no fuera por el sacrificio. El sacrificio de Cristo tiene gran valor.
un valor excelso. ¿Vio? Y la iglesia no le da valor, porque la iglesia quiere entrar o quiere alcanzar las promesas de Dios por medio de las obras, cumpliendo mandamientos, estatutos y doctrinas de hombres. Quiere alcanzar todo eso. Y es por la simple fe, ¿no? Es creyendo, porque Dios nos declara justos a nosotros cuando nosotros creemos eso. Cuando nosotros le creemos a Dios de todo nuestro corazón, que Él lo que prometió, Él va a cumplir. Y Él pone, delante de Abraham, pone los símbolos, que hablan, por el medio del cual le iba a cumplir, que hablan de la redención. Entonces acá hay una quíntuple vista, ¿no? 5 cosas. Del hombre perfecto. El hombre Jesucristo. Vemos su perfección. Vemos que su obra de redención es completa. Que su obra de redención es la base de todas nuestras bendiciones. No solamente para nosotros, sino para toda la humanidad. En la medida que la humanidad crea. Porque solo el que descendió a nuestro nivel puede elevarnos a su nivel. Nosotros no podemos alcanzar el nivel que Él tiene, ¿no? Sin Cristo. Solamente uno que descendió y ascendió puede llevarnos a su nivel. Por eso es necesario que para nosotros llegar a ser un hombre espiritual, nosotros tenemos que permitirle a aquel que vive en nosotros elevarnos a su misma posición. Por eso es tan importante, ¿no?, renunciar a nuestra vida para que la vida de Cristo, ¿no?, nos eleve hasta su altura, su estatura, su perfección. Nosotros por nosotros mismos no lo vamos a alcanzar. Cualquier cosa que nosotros podamos hacer para alcanzar la estatura, la plenitud de Cristo, eso es en vano. Nosotros tenemos que darle lugar a la nueva creación, al hombre interior, ¿no? Porque solo el que descendió nos puede llevar a su misma posición. Ciertamente que no era su obligación obedecer a Dios, pero la criatura debe obedecer a su Creador. Pero Él era el Creador. No obstante, voluntariamente Él escogió estar sujeto. Ninguna obediencia humana, aunque fuera perfecta, puede tener el valor de la obediencia de Cristo. Nadie puede ser tan obediente como lo fue el Señor. Nadie puede ser tan fiel como lo fue el Señor. Y Él nos reemplazó a todos nosotros. Él hizo lo que todos nosotros nunca hubiéramos podido hacer. Sobre todo esto que estamos hablando, está nuestra garantía. Dios nos da garantía de que Él va a cumplir. ¿Vio? Va a cumplir con lo que nos prometió. Sobre lo que Cristo hizo. Él fue perfecto en obediencia. Él fue perfecto en fe. Él fue perfecto en el conocimiento del propósito de Dios. Y fue consecuente. Fíjese que la desobediencia de Adán nos hizo perder el paraíso terrenal, que era una justicia humana. Y era una comunión con Dios. La obediencia de Cristo nos provee un paraíso celestial, una justicia divina, una vida divina. Fíjese, no es una vida terrenal lo que nos daba Adán. Fíjese, hermano, qué maravilloso. Lo que es vivir por fe, lo que es apropiarse por medio de la fe, de la justificación, de la vida eterna, de ser salvo por la fe, lo que es aceptar el evangelio de la fe, el evangelio de la gracia,
aceptar eso, los beneficios que nosotros tenemos. Nosotros no vamos a alcanzar nada sin la fe. Y está escrito, sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible, no se puede. Pero fíjese que fue la fe de Cristo la que nos permitirá a nosotros, ¿no?, alcanzar todo lo que Dios nos prometió. La fe de Cristo, porque Él tiene una fe consumada. ¿Vio? Nosotros tenemos necesidad de la fe para poder manifestar en este tiempo corto de vida que nosotros tenemos la vida del nuevo hombre, la vida del hombre espiritual. Entonces fíjese que la obediencia de Cristo a nosotros nos provee un paraíso celestial, una justicia divina, ¿no?, una vida divina, la cual tienen comunión con Dios. Nosotros tenemos comunión con Dios por medio de la vida que tenemos, la vida nueva que tenemos. Nosotros no tenemos comunión por la vida natural que tenemos, sino por la vida espiritual que se nos fue dado, ¿no? Ahora nosotros fuimos levantados a un lugar más elevado, un lugar en que el que perdimos precisamente el mismo lugar ante Dios que Él goza. Estamos en el mismo lugar que Cristo está. Cristo descendió y ascendió. Cuando Él ascendió, nos llevó a nosotros, por fe. Pero eso se va a consumar literalmente cuando se toque la final trompeta, ¿no? Entonces fíjese lo que dice la palabra de Dios, ¿no?, que esto es la esencia del Evangelio que predicaba el apóstol Pablo. Las inmensas buenas nuevas, como le dicen, que es nuestro privilegio de oír y podemos apropiarnos en esta edad. Es decir, que todo lo que el Nuevo Testamento enseña, lo tenemos como figura en la vida de Abraham también, ¿no? Abraham, él pudo alcanzar las promesas de Dios, ¿no?, creyendo en Dios, haciendo la voluntad de Dios. Nosotros alcanzamos la promesa de Dios creyendo en Jesucristo, por la obediencia de Cristo y por lo que Cristo hizo. Ahí está nuestra garantía. Ya terminamos la hora, hermano. Doy gracias al Señor. Me gustaría seguir, pero hasta aquí el Señor me ha dado para poder compartir con todos ustedes. Acuérdese que tiene dos garantías de que Dios va a cumplir su promesa, ¿no? La garantía es Dios mismo. Creer en Dios. Creerle a Dios. Una garantía. Y la otra garantía es el sacrificio de Cristo. Él no va a cumplir su promesa por lo que usted haga. Por más que usted se la pase en ayuno y oración, que sería maravilloso, porque eso es bueno. Por más que usted pase su vida orando y leyendo la palabra de Dios, ¿no?, que eso es bueno, que no hay que dejar de orar ni de leer la palabra de Dios. Pero no por eso Dios va a cumplir sus promesas que Él hizo. Él va a cumplir su promesa. La garantía que nosotros tenemos de que Dios va a cumplir su promesa es por medio del sacrificio de Cristo. Cristo pagó el precio, Él derramó su sangre. Sobre esa sangre que fue derramada, Dios tiene asegurada la promesa para nosotros, ¿no? Nosotros tenemos un destino y eso no puede evitarse bajo ningún aspecto. Bajo ninguna mala conducta se puede evitar eso. Nosotros tenemos nuestro destino, el cielo. Nuestra ciudadanía está en los cielos, donde esperamos al Señor Jesucristo. Un abrazo, hermano. Oren por nosotros. Oren por mí, por mi esposa, por mis hijos. Oren por mi hogar. Oren por la iglesia, por nuestra pequeña y amada iglesia de nuestro Señor Jesucristo, ubicada en la calle José Hernández 384. El Señor les bendiga grandemente en esta mañana. Vamos a orar esperando que usted haya entendido. Y si entendió, visítenos. Venga, visítenos. Colabore con nosotros
predicando el Evangelio de la Gracia. Colabore con nosotros predicando lo que usted va entendiendo. Colabore con nosotros y con Dios, ¿no? Ganando almas para este Evangelio de la Gracia. Padre, te damos las gracias por tu Hijo Jesucristo. Gracias te damos porque tú, Señor, nos has dado, Señor, todo en Cristo. Gracias, Señor, te damos por la fe, porque sin fe es imposible agradarte a ti. Bendice, Señor, grandemente cada hermana, cada hermano que ha escuchado esta tu palabra. Llénalo de tu poder, llénalo, Señor, de tu entendimiento. En el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga, hermano. Un fuerte abrazo.